Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridas amigas. ¿Cómo estamos la tarde de hoy? Quiero darte muchísimas gracias de todo corazón porque cada jueves cuando nos conectamos, inmediatamente hay varias de ustedes que entran a la sala y nos empiezan a acompañar aún desde unos minutos antes. Y eso solo quiere decir que el papá, cada vez que nos sentamos a la mesa, nos llena, nos sacia, nos refresca, nos anima y sobre todo nos invita a volver el siguiente jueves. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les quiero decir que hoy tenemos una invitada supremamente especial. Todos la conocen, todos la quieren, pero para nosotros de verdad el tener a Andrea hoy sentada en el podium como invitada a esta post-metamorfosis, más que vencedoras a través de aquel que nos ama. ¿Y quién es el que nos amó con amor eterno? El Padre Celestial y el que nos ama de aquí hasta la eternidad, nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta tarde, Andreita, bienvenida, bienvenida a este lugar, a esta sala, aunque tú no estás en una sala, tú estás en, bueno, yo estoy en el comedor de mi casa, pero Gracias a su hola. Yo tú estoy en estás una en sala medio. natural hoy. Qué belleza, en medio del otoño, ¿no? Te Mm. admiro que a esta hora de la tarde estés sin suétercito a los grados. Ya eres gringuita, Andreita, ya eres gringuita. No, 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 para nada. A mí me da mucho frío, pero tú sabes que aquí hay ropa térmica, tengo cobija en Ah, las piernas, perfecto, estoy bien. perfecto, perfecto. No, gracias, Andreita, por querer sentarte conmigo esta tarde y compartir juntas un coloquio, una plática de ese tema tan espectacular, tan poderoso, que fue el que el Padre te designó para compartir en nuestra pasada metamorfosis de Costa Rica, más que vencedoras al conocer la vida y el poder escondido en la palabra, en la palabra de Dios, que es Jesús mismo, el verbo encarnado y hecho carne. ¡Wow! Desde el preámbulo de Metamorfosis te recuerdo, bueno, antes oremos, ¿verdad? Claro que sí. Amigas, acompáñenme, es que estoy emocionada, estamos emocionadas. Hemos estado platicando mucho de este tema. Eh, Estemos juntas, gracias al Padre. Yo sé que antes que la primera de nosotros se conectaran, ellos ya se conectaron. Amado Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, gracias, gracias por permitirnos esta tarde, a Andrea y a mí, ser las anfitrionas de tus amadas hijitas, de tus amadas pequeñas, Señor, y compartir juntas mendrugos, porque son mendrugos, Padre, de esa revelación tan vasta y tan inmensa como lo es tu Hijo amado Jesucristo, el quien vive y reina sentado a tu diestra por los siglos de los siglos. Y Señor, tal como dice la palabra, que tú, habiéndonos hablado de muchas maneras y muchísimas veces, desde hace mucho tiempo, primero a nuestros padres los profetas, en este tiempo, en estos días, en estos postreros días, nos dice el apóstol Pablo, tú nos estás hablando, nos sigues mostrando, nos sigues revelando a través del Hijo, en quien constituiste heredero de todo y por quien asimismo hiciste el universo. Padre, wow, gracias, gracias, gracias. El cual siendo el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu sustancia y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Padre. Gracias, 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 porque esta tarde con Andrea hay cantos de alabanza y adoración por haber sido purificados nuestros pecados, Señor, por medio de Él mismo, de la palabra misma, del verbo hecho carne, quien está sentado a la diestra de tu majestad en las alturas por siempre y para siempre.
Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por estar esta tarde aquí con nosotros y permitir que Andrea pueda compartir tanto, tanto, tanto de lo que ella hoy tiene en su corazón para darnos a través de este tema tan hermoso. Señor, bienvenido a este lugar. Amén y amén. Andreita. Amén. Gracias, Asu. Bueno, yo quiero comenzar recordando, eh, el título es muy hermoso, ¿no? O sea, ese regalo, esa gracia que está escondida en la palabra. Entonces, yo traje mi cajita de regalo, ¿sí? ¿Y a quién Oh, no le gusta que le den un regalo? O sea, es una cosa muy emocionante y como los niños que uno quiere y rompe el papel y todo, entonces uno saca el regalo, ¿cierto? wow. Y aquí está. Y ese regalo que Dios nos dejó es su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Destapar, ¿no? Destapar. Y aquí está encerrado tesoros, bellezas, historia de amor del Padre que está de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es ese tesoro escondido? Nada más y nada menos que el Hijo Jesús. Jesucristo mismo. Amén. Espectacular, sí. Pero entonces, cuando tú nos das los temas, Asun, fue muy hermoso porque tú no nos dices qué decir, pero sí nos das una base, ¿no? De lo que Dios te ha mostrado y el hilo que tú vas tejiendo. Miren, yo les quiero decir algo, perdónenme, pero yo estaba aquí cuando empecé a organizar todo, estaba el sol, estaba calientico, rico y el sol se movió. Entonces me tocó ponerme todo lo térmico para poder aguantar porque quería este sitio. Y empieza a orar y veo yo entre los árboles aquí, veo el sol y miren cómo estoy ahora. Y yo pienso mucho cuando está ese sol es, que la palabra dice que Él es la estrella de la mañana, ¿sí? Y pienso mucho, hago como la analogía de cuando yo voy manejando y aquí hay mucho árbol, yo vivo en Georgia, en Estados Unidos, y uno ve al lado cuando está el sol iluminando los árboles y es ese verde brillante, vibrante, lindo, y está la parte donde no se ve el sol, la sombra, y se ve más opaco. Y es impresionante eso. Él es esa estrella de la mañana, él es la luz, ilumina. Entonces me está iluminando, pero también me está tibiando un poquito. Está frío, frío. Pero, o sea, me parece que es como aquí estoy y aquí estoy contigo y aquí las voy a acompañar. Entonces, em, te quería decir, recordando un poco a Romy, cuando ella explicaba, porque el título antes de todas es Más que vencedoras, pero cuando él dice más que vencedoras, ese más enfatiza que es con Dios y es una victoria sobrenatural, es diferente al vencer en el mundo, ¿sí? Total y completamente, Andreita. Sí. Total. Entonces, ese es un, ¿cómo te digo? Como una afirmación y algo que nos muestra y nos asegura que con Él, tomadas de Él, creyéndole a Él, entendiéndole, aprendiéndole y buscándole, vamos a hacer ese más que vencedoras. Entonces tú me regalas un verbo, perdón, un versículo, dos versículos para iniciar que los quiero leer. Está en Juan 1:1, que es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, el verbo era Dios y ese verbo es la palabra de Dios. El verbo es Jesús, nos va describiendo la palabra. Y cuando es como que uno relaciona como así el verbo, la palabra, y es que es la forma en que Dios se nos hace visible en forma de humano, como de humano Jesús, pero también su palabra, que es como lo conocemos, ¿no? Como nos habla, como nos instruye, como nos guía. Entonces, la importancia
conocerlo, porque Él, a mí me impresiona ese plan maravilloso de Dios, Asu y chicas, como un Dios tan grande, tan total, tan lo es todo, lo llena todo, y hace espacio para los humanos. Yo a veces me pregunto, ¿para qué tanto complique acá, tanta guerra, tanta feura que hay en los humanos, ¿cierto? Pero es el plan de Dios y Él no hace nada feo. Entonces, Él se salió de esa divinidad, de ese reino hermoso, de sus vestiduras de rey, de príncipe, de Dios, Sí. y vino a la tierra como humano a mostrarnos que se puede, a dar ejemplo, a vivir en una forma como acercarse, ¿no? Porque eso fue lo que hizo él, acercar el reino de los cielos a nosotros y romper esa distancia que se había roto y decirnos, es posible y quiero reconectar a los humanos con Dios, a los humanos con el cielo, porque el propósito es a la final, que crezcamos, que crecer con Él es hacia abajo, pero también se puede. No están solos, lo van a lograr y aquí estoy yo para mostrarles camino, verdad, vida. Él nos ilumina todo. Entramos nosotras en Costa Rica, entramos todas con esta lamparita en nuestras manos, simbolizando eso. Él es la luz y es a la que nos tenemos que aferrar. La luz es esta palabra donde Él se nos revela. Y a veces dicen y enseñan que es difícil, que enloquece y no sé qué, pero es una mentira del enemigo porque es claro, él no la dejó para que la guardemos, no la dejó para que la metamos debajo de una mesa, la dejemos en una biblioteca, no la dejó para que la mantengamos abierta y por arte de magia haga lo que tenga que hacer, no. Nosotras no podemos decir que Dios no nos habla, porque esta es la primera forma donde nos habla, De muchas formas y en muchas maneras nos sigue hablando, ¿verdad, Andreita? Además, totalmente. mira donde tú estás sentada hoy, mira a tu alrededor. Y Todo sabes que es ese admirar la creación, claro, pero admirar al creador de todo esto, de todo esto. Yo le doy gracias a Dios que yo vivo en un sitio donde aunque no tenemos nieve, sino es un evento por allá cada 4 o 5 años, pero el ver el cambio de los colores, lo que significa, es demasiado hermoso. Incluso, bueno, te me adelantaste, pero por ejemplo, el sol no está tan fuerte en este momento, pero este árbol en el que yo estoy, las hojas están de este tono amarillo. El sol no deja ver. Y pensaba yo imagino. que a veces mucha gente, tú sabes, cuando dice, ay, no salió el sol sí salió, que está tapadito con las nubes, ¿no? Y muchas veces con el otoño la gente siente como que es feo porque no hay hojas, no hay nada, pero todo es temporal. Entonces, algunos árboles oscurecen, ellos no se mueren, se duermen. Otros, mírame este color tan hermoso y Qué compáralo belleza. como con las pruebas, llámese enfermedad, llámese no tener trabajo, llámese algo en la casa y van perdiendo esa agua y luego se secan, ¿sí? Este es el sonido del otoño que yo te decía ahorita, Jesús, que es tan lindo y todos se caen, pero todo eso que tú no ves por fuera, lo que ves triste, lo que ves enfermedad, lo que ves desesperanza, lo que ves a veces depresión, Dios está trabajando, aunque no lo veamos. Y entonces en el ejemplo de estos árboles, todo está pasando por debajo, se está nutriendo, se está reformando, se está transformando, se está fortaleciendo, pero eso todo es cuando conocemos a ese Dios hermoso. Sabes, André, que me haces recordar porque alguna vez yo di una charla de las estaciones en el matrimonio, que como matrimonio pasamos por las 4 estaciones. Oh, wow. Y sobre todo en el otoño empieza, como tú dices, la señora depresión a venirse a tomar el café con nosotros,
o el primo alcohol que nos quiere preparar esos cócteles deliciosos para que no estemos tristes, pero luego muchas veces aún viene una etapa más difícil y más dura, cuando ya no hay hojas en los árboles, cuando el parece que invierno. todo murió, Ujú. cuando lo que hay es una frialdad de muerte. Pero si nosotros conocemos al Creador, si nosotros le creemos al Creador, sabemos que Él sigue trabajando, como tú dices, en lo oculto, en lo silente, durante esos tiempos. Y es tan hermoso la analogía que estás haciendo, porque de pronto viene la primavera y todo empieza a cambiar y te sientes distinta. ¡Wow! Sí, es una belleza. O sea, yo pienso que Dios nos habla absolutamente en toda su creación, ¿no? Y todo es para alabarle, todo es a Él, todo vuelve Y, a Él. y Y Él ellos quiere estar obedecen. con nosotros en cada momento. Eso no es para dejarlo, es para vivir con Él, ir de la mano con Él a través de todos esos momentos. Entonces, ¿cómo atravesamos todas esas cosas, Asu? Todas esas situaciones duras y aún las felices. Es conociéndole, conociéndole. ¿Y cómo le conocemos, Asu? No es solo leer. Leer por leer, leemos cualquier libro, ¿no? Pero Él es tan bello que Él es ese verbo, Él es Dios, está ahí, pero Él nos habla, Él nos la explica, Él la vive con nosotros. O sea, nos toma de la mano y dice, aquí estoy. Pero ¿qué nos pasa, Azu? Que debemos preguntar, debemos querer estudiarla, debemos pedir esa ayuda al Espíritu Santo. Jesús dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque ellos son uno solo, ¿sí? Amén. Jesús es Dios. Y cuando se iba a morir, ¿qué les dijo a los apóstoles? Les conviene que me vaya. Y los apóstoles, oh, no, no nos dejes, por favor, donde vayas, vamos contigo. Y no, ellos veían en lo físico, pero era más allá. ¿Qué pasa? Él se fue, claro, pero él estaba físicamente ahí en esa área, ¿no? Pero cuando se fue, mandó al ayudador, al Espíritu Santo, que es Jesús dentro de nosotros. Y si Jesús es el Padre, entonces es Dios dentro de nosotros. O sea, Sí. son uno, son inseparables. No, es una cosa demasiado grande, Asu. A mí me maravilla, me sorprende y doy gracias a Dios que me da como ese amor, esa hambre por Él y el estarle conociendo es una delicia. Yo las invito a que lo conozcan porque se van a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Y, André, y di- el creer, el recibir, el aceptar ese misterio que un Dios todopoderoso que hizo todo lo que es y todo lo que existe, mora, vive, quiere reinar dentro de mí, moverse, manifestarse a través de mí. Es que ese es algo demasiado profundo, demasiado her- increíble de creer. hermoso, Como dice sí. un amigo muy querido, no, es que es muy creíble. No es increíble, no es algo muy creíble, porque viene de Dios. Y por lo mismo Es nos toca a nosotros solo aceptar. Es que sabes qué pienso, Azu, ahora que dices eso, se vuelve creíble en la medida que lo vas conociendo. Sí, Así es. porque vas entendiendo un poco, ok, o sea, ese Dios tan grande, tan inmenso, tan todopoderoso, ¿sí me entiendes? Y se digna de estar acá, o sea, es una belleza y me hace también muy consciente de, de ese honor, de ese respeto, de esa santidad, de la posición en la que Él me pone y en la que yo quiero estar posicionada para poderle respetar, adorar, seguir, ser usada. ¿Sí me entiendes? Como llegar a ese propósito para el que Él nos creó a cada una. Entonces es algo grande, o sea, es una mezcla, ¿no? Pero ese creíble se hace a través lo voy creyendo a través que lo voy usando, que lo voy Conociendo, conociendo, que lo voy conociendo. viviendo, ¿sí? Que permito ser usada y que voy viendo el cambio, porque es que a veces
no dice, ay, voy a empezar la dieta, pero ese pastelito me hace así y es decisión. Pero ya cuando uno va viendo los días van pasando y, ay, sí, fui capaz. O sea, es tomar la rutina, pero no como rutina, sino que sea hambre de verdad, de hoy quiero de verdad. Me pasaba ayer y yo, ay, ese frío, y yo, ay, no, señor, 5 minutos, no, señor, 5 minutos, no, parémonos ya, lo que hablábamos hace 8 días en reunión de oración. O sea, no, 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 él no se merece que yo le pida, espéreme 5 minutos, no, o sea, no. Perdón, pero no. Entonces es muy rico irle conociendo a Pues, su... Andrea, todas hemos estado enamoradas Uy, o sí. creímos estar enamoradas. No dormíamos, no teníamos hambre, no teníamos sueño. En mi tiempo había un teléfono en mi casa, pero yo no lo podía usar. Pero vamos a que el novio llegaba y olvídate. O me hubiera dicho, veámonos a la vuelta de la esquina, salite y te venís a... Yo me voy bajo la lluvia, bajo el viento, bajo el frío, a la medianoche y hubiera salido a verme con él a la vuelta de la esquina solo para que me diera un beso. Entonces, yo creo que cuando en nosotros nos proponemos primero, porque es una decisión que cada una tiene que tomar en el corazón, Andreita, Ujú, y como hemos oído muchas veces, el conocer quién es Él, el conocer cómo es Él y el verdaderamente sentir en nosotros la presencia de Él, empieza con una decisión en cada corazón. Yo quiero dejar de ver lo pecadoras que fuimos, los imposibles, a veces nos creemos tontas, simples, que no vamos a ser capaces, es que somos tan necias, es que esto, y por eso nos rendimos. Y Él nos acepta tal como llegamos, igual que ese muchacho que te tiró un piropo en la casa, en la calle. Te miró con un ojito más grande que otro, con un granito en la cara, con la mecha parada, pero aún así te piropeó y así te empezó a enamorar. Pues Jesús es más que eso para nosotros. Pero Él espera, porque Él es un caballero. Él no se va a meter y entrometer, no te va a interrumpir ujú, porque es un caballero, aunque muchas veces lo hace, porque su amor es de tal manera por nosotros que tú le haces una promesa en falso muchas veces, Señor, yo mañana me despierto a las 4 y te despierta a las 4 de la mañana, te despierta. Que tú no le aceptes el coqueteo es otra cosa, pero te despierta. Él es fiel. Cuando tú le prometes algo, Él te recuerda que tú lo prometiste, ujú, porque así es su amor tan hermoso. No se ofende. Y por un tiempo, Andreita, él sigue esperando, porque Jesús es la manifestación física y personal. Él está vivo y está vivo el día de hoy, porque su palabra es viva, es eficaz. El verbo hecho carne, Él está aquí. Por eso ahorita que nosotros estamos hablando con mi Biblia abierta y tu Biblia abierta, Él nos está escuchando, Él nos está leyendo cuando nosotros nos ponemos los ojos sobre la palabra. Y si somos fieles en eso, que es como yo veo la vida de muchas de ustedes y mi vida misma, repentinamente entramos a otra dimensión, entramos a otro nivel, entramos a otra altura y de repente empezamos a decir, pero si yo he leído esto 100 veces, ¿y por qué nunca lo había entendido de esta manera? Y hoy, Andreita, yo te puedo decir que estoy aprendiendo que Jesucristo mismo es revelado desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, ¿qué? ¿Cuál es el último capítulo de Apocalipsis? el versículo. El último versículo de Apocalipsis, vamos a ver cuál es. Sí. Él ahí está, revelado Jesucristo mismo, la sustancia misma de toda la palabra. Yo me quedo sin, aquí está, Apocalipsis 22:21, Sí, señora. ¿verdad? Desde Sí. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda esta palabra se trata de Jesús, nos muestra a Jesús y el plan de salvación y redención para quién, para nosotros. Por eso el nombre tan hermoso que nos entregó en estos libros.
que es a través donde tú y yo lo estamos conociendo. Nuestro testamento de vida. Es el testamento, es el regalo, lo que nos pertenece. Yo les cuento que a mí mi mamá cuando murió no me dejó nada. Yo no recibí nada de mi mami. Mis hijitas recibieron una joyita cada una y después a mí un par de tijeras que me había dejado porque ella fue modista, pero me las había regalado en vida. Y bueno, pero nunca me entristecí porque yo ya tenía mi herencia y la mejor herencia que me podían dar. Entonces, es hermoso, Andreita, pero ya te quité mucho tiempo. No, 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 no. O sea, cada aporte y lo que quieras. Yo, cuando estabas diciendo que a veces nos descalificamos, sí, pero también hay otra parte, Azu, que a veces creemos que sabemos mucho. Y eso también es una mentira, porque él habla y enseña y se va revelando. Voy a aprovechar este ejemplo que está aquí el sol otra vez. Resulta que él recibe varios nombres, ¿sí? Entonces él es el Salvador. Su nombre Jesús en hebreo significa Dios que salva. Y es una belleza, pero es solo una de sus facetas, ¿sí? Claro. Él también es sanador, él es la luz, el pan de vida, el camino, es infinidad de cosas. Entonces, cada vez que conocemos una faceta de uno de esos nombres, que es una de sus cualidades, otra vez el ejemplo del diamante. El diamante, acuérdense que es como una piedra en bruto primero, ¿no? Y se va puliendo, puliendo, puliendo. El diamante, entre más cortes tiene, tiene más valor. Entonces, aquí, ¿qué hace? Él refleja la luz. Si ven aquí con el sol, y cada corte, ok, aquí es Salvador. Cuando conocemos que Él es Salvador, entendemos esa grandeza y nos vamos apropiando y creo que Él es Salvador, mi Salvador, y puedo hablar que Él me salvó y ofrezco esa salvación. O sea, Jesús te salva, Jesús, y nos va dando autoridad, nos va mostrando un destello. Di tú que el diamante es una parte de su gloria, ¿no? Entonces aquí está el Salvador, aquí está el abogado, aquí está la luz, aquí está el camino y vamos entendiendo. Él solo nos ha dejado ver un destellito. Estos son unos rayitos de luz de su grandeza, porque donde lo veamos todo, creo que no sobrevivimos, ¿no? Porque todavía estamos aquí en este mundo. Y es a lo que nos está preparando para cuando lleguemos a la eternidad con Él, ver esa grandeza, ese poder, o sea, esta tierra es un camino de preparación hacia Él. Acuérdense que Él es la escalera, Él es el camino, Él es la conexión. O sea, es un camino, es la conexión entre nosotros, Él, el Padre, allá en esa tierra hermosa, en esa tierra prometida, en ese paraíso. Entonces, Él se nos presenta de muchas formas. Perdón que se me cayó una hora. Importante. Dale, mi Andrei. Entonces, ese nombre, quiero leer algo aquí que tiene tanto poder, porque significa Dios salva, Dios con nosotros, Dios es salvación. Wow. Entonces, ese plan hermoso, precioso, y cuando dice ese nombre tiene poder, ¿por qué? Porque es Dios, porque en ese nombre hay sanidad, en ese nombre los demonios huyen, en ese nombre, por eso se cierran las oraciones así. A mí, no sé, me pasan ciertas cosas a veces y como que me paralizo, pero solo me sale Jesús y lo que me está pasando deja de pasar. O sea, es una cosa muy bella y no es solo decir Jesús, es el creer que tiene el poder, ¿sí me entiendes? Porque cualquiera dice Jesús, ¿sí? Pero es que para mí me lo creo que tiene poder y me ahuyenta lo que me esté pasando. Ese nombre da vida, rompe cadenas, trae sanidad, abre las tinieblas. Es un nombre sobre todo nombre y ante ese nombre toda rodilla se va a doblar. Crea o no crea, dice Andreita, la en Biblia. lo personal, ¿cómo te ha transformado a ti la palabra?
Te comentaba temprano, yo cuando inicié, yo crecí en un colegio donde me enseñaban de Dios, ¿cierto? Pero no era hasta mis 20, no recuerdo, yo estaba terminando la universidad, me invitan a una reunión y veo, me hablan de un Dios diferente. Y fue muy bonito porque digamos que yo estaba como entrepeleada con Dios, ¿no? Por lo de la audición, por otras situaciones. Y cuando a mí me empiezan a hablar de un Dios que me ama, que me creó con propósito, que, que me daba identidad, sí, digamos que fue una de las cosas que sigue tratando, la identidad en él, que tal vez yo la tenía en otras cosas, en otras situaciones, pero he sido de verdad bendecida y le doy gracias a Dios que me puso un corazón para él, para conocerle. Yo soy muy preguntona, a mí me interesa entender, quiero entender y cada vez, digamos, ahora estoy en una etapa de la vida donde creí que sabía mucho, pero me estoy dando cuenta que falta mucho, que Él es, entiendo ahora que Él es esa fuente de vida, esa fuente que nunca termina y siempre hay más por descubrir. Ese siempre decían que está revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ahora estoy empezando como a vivir eso y entiendo cuando Rumi dice que está tragada, enamorada, y es eso, estoy como volviendo a ese primer amor, porque lo que quería decir era eso. Yo al inicio, digamos que a mí me tocaba leer la Biblia un poco al escondido por diferentes situaciones. Y era esa delicia, y a las 3 de la mañana, escondida, tapada Bajo con la la cobija, cobija. con la linterna, porque era una cosa, pues, Wow. de sí. Pero yo pienso que entre más tú le muestras interés a Dios de que quieres conocerle, Él te va trayendo. O sea, lo que yo estoy aprendiendo ahora, alguna vez sí le dije, Dios, yo te quiero conocer más, quiero entender, pero eso llegó a mí. O sea, así como explicaba Laura cuando ella habló, ella allá encerrada en su trabajo y le llegó allá, ¿sí me entiendes? A veces sí, salimos a buscar y todo, pero Dios te ve donde te ve. Y es muy hermoso porque esa palabra de Dios tiene las instrucciones de todo. Yo te digo que a mí me impresiona mucho. La Biblia está prohibida en 52 países en este momento. Y Wow. vemos noticias y a cuánta gente están matando por creer, cuántas iglesias están quemando por creer. Y es un plan malévolo, pero ¿sabes qué, Azu? Nosotras tenemos la bendición. Yo no tengo una Biblia y no tengo cinco, tengo más. ¿Sí me entiendes? Sí. Y porque me gusta, hasta la que no me gusta la tengo para comparar las versiones, de cómo ha cambiado esto, lo otro. Pero niñas, aprovechemos que hoy podemos salir y buscarla, comprarla, si la tienes física. Yo soy amiga de rayarla, yo tengo una memoria visual, entonces sé que está en la esquina aquí arriba, en rosadito, Así y me pasa a mí. aquí el sticker y esto también todavía la podemos tener en el celular, en el computador. Ahora vemos historias donde están quitando eso ya, donde está. Entonces, esta es nuestra oportunidad de conocerla, de meterla, porque cuando la tenemos, cuando la leemos, cuando la vivimos, cuando le pedimos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude, Él lo hace, Él lo hace. Y eso lo vemos y empieza acá, ¿no, Asu? Que me la sé Así de es. memoria, que me sé este versículo, que me sé este salmo, pero después empieza a bajar acá y se va Amén. volviendo viva. Y voy viendo mira, a mí me pasó por muchos años que yo leía y veía y preguntaba y calladita, calladita, ¿sí me entiendes? Como para mí, pero llegó el momento en que ¡pum! Salió. Entonces yo sé que la Biblia dice, la palabra es dulce,
que Jesús sana, que este, y tal vez yo no te sé decir, está en Mateo 7:28 y este tal vez no, algunos sí me lo sé, pero sé qué dice. Y la he leído varias veces y no me acuerdo y voy y busco cómo es que lo hice correctamente, ¿sí me entiendes? Pero todo lo que consumimos es esa Se semilla, queda y ella y se brota. queda. Así pensemos que no, porque es viva, es eficaz y penetra, dice que hasta nuestros tuétanos. Y eso Mira es lo que más íntimo, lo eso, más adentro. mira lo más hermoso que ahí en esa categoría entro yo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, a los pequeños, a los que a veces se nos dificulta, a los que a veces simplemente no se nos da por X o Y razón o por o predisposición o por algo, algo. Pero ahí, porque yo a veces me frustraba, Andreita, leía y leía y leía y luego a la hora de pasar un examen, es, sí, sabía el contexto, pero no el texto ni literal. Nunca me gané un concurso de Biblia en la iglesia, nunca, nunca. Y yo quería, pero simplemente no podía porque yo la parafraseaba. Pero sabes una cosa, hoy ya no sufro por eso porque la sigo comiendo, pero ahora lo que quiero es entenderla. Quiero meterme un poquito más, escarbar un poquito más. A esta edad yo me estoy dando cuenta que apenas conozco como la primera capa de una de esos pasteles de 100 capas. Apenas he saboreado la primera capa, la primera. Y a propósito, Andreita, dice que la palabra de Dios es como miel. Oh, estamos conectadas. Es como miel en nuestra boca. Cada vez que descubrimos que algo nuevo se nos revela, yo siento eso, ¿sabes? Para mí es como un estallido y para mí es como que ¡ah! A mí, me pasó a mí, me lo mostró a mí. Es una belleza, Azu. Justamente ya tenía esto en la mano. En Mira, Costa Rica, dime, no, ayer que leía Génesis, cuando del costado del hombre Dios abrió, hirió y sacó un hueso para él edificar y formar a la mujer. Y luego en la noche que estoy meditando en esa palabra que había estado leyendo y la volví a leer y luego la escuché, decía, Señor, del hueso, del costado de Adán salió un hueso. Y Jesús mismo en la cruz fue herido en su costado y salió agua y sangre. Y los dos costados dieron vida. Y dice que Él es el postrer Adán. Entonces yo anoche, ¡oh, Señor! No sé si tiene algo de relación o algo. Ahí preguntaré que me lo expliquen o un día Dios me lo revela. Pero fue para mí algo tan hermoso, Andreita, porque dije, wow, wow, de su costado, ahí cobijaditas, guardaditas. En un costado es donde el novio te lleva, ¿no? Ahí nos llevan metiditas y nos llevan abrazaditas y nos llevan todo por un costado. Los papás a los niños los agarran y los meten en su costado. Pues ahí está la mujer en el costado de Dios. Imagínate. Ahí nos tiene Dios. Ahí está el y, hombre en el costado de Dios. Ahí nos tiene Dios. y tú ahí con esa imagen que estás haciendo en el costado, acuérdate también, y él dice bajo sus alas, como las gallinitas, como los, ¿sí me entiendes? Es eso, Azu. Y creo que no te he terminado de contestar en qué me ha cambiado Azu. No, pues me ha cambiado la vida, porque eso es lo que él hace. Llega y se hace sentir y nos transforma con amor, con dulzura, pero también con firmeza. ¿La vez que me recordaba yo ahorita? Viéndote ahí y ahí mientras tú hablabas de cómo te ha cambiado el Señor, los milagros que Él ha hecho para ti. ¿Sabes de cuál me acordaba yo? ¿Cuál? Esa metamorfosis en el 2021 que nos reunimos en Florida. 13 mujeres y de ahí la mandamos por Zoom porque prohibido hacer todavía multitudinarias, ¿no? Pues Ajá, grandes sí. reuniones.
vacaciones. Y allá soñamos y nos fuimos 13 creo que éramos, u 11, ya no me recuerdo. Pero me recuerdo que tú saliste muy pronto porque tenías que volver al trabajo. Y esa tarde, noche, oramos por ti, por tus oídos, que Dios hiciera un milagro. ¿Y qué pasó la madrugada siguiente cuando saliste de tu casa? Ahí mismo me chateaste. Asu, estoy escuchando por primera vez en mi vida el canto de los pájaros. Fue en la madrugada, fue al tú llegar a la casa, Andreita, pero yo me emocionó tanto como en ese momento que mi corazón se quebraba de decir, Señor, es que eres tan evidente cuando te buscamos, cuando te anhelamos, cuando te deseamos, te muestras en toda tus facetas. Y no sé si fue después de eso que encontraste al médico que terminó de hacer en ti esa obra maravillosa que hoy nos gozamos contigo y nos seguimos gozando. Porque el milagro sigue en camino. Total, total, él lo puede hacer, pero también sé, ahora entiendo el propósito en eso, ¿sí? Y a su qué impresión, porque yo ahorita que estaba esperando y estaba organizando todo acá, yo estaba acordándome de la situación de los pájaros. Ay, O sea, aquí estoy con los pelitos aquí sí, sí. porque es algo que me imagino que Dios nos recordó a las dos para traerlo hoy a la luz. Y es eso, el salirme al balcón, a la terraza de mi casa y simplemente Biblia abierta y yo, wow. ¿Y te acuerdas que un cumpleaños, yo te mandé el cumpleaños y qué era, quiénes eran los que cantaban? Los pajaritos, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. El cumpleaños. Ah, el Y a cumpleaños su, o feliz. sea, Ujú. el saber que hay un propósito acá, porque muchas veces yo dije, ¿para qué haber nacido así? ¿Para qué? Y mira, a mis 50 que tengo ahora, así me ha traído él. Y mira lo que me puse Así, hoy. ¿Te así. acuerdas de esto? Y cargada y abrazada. Yo trabajo con niños. Dale vueltecita al anillo. Sí. Ajá. Tu Porque es esto, es compromiso, compromiso, es nuestro compromiso. Eso compromiso no con va a Él. pasar porque sí, exacto. Él no nos va a meter ni la letra, ni la experiencia, ni la oración a la fuerza. ¿Sabes algo que me ha cambiado también? Y entiendo cuando Enrique dice, y lo estábamos trayendo a colación, ya no me acuerdo en cuál de tantas llamadas con quién, pero Enrique, tu esposo, dice que él ya no ora por él, sino por los demás. A mí, ¿qué me pasó, Azu? Sí, uno pide por uno y ahí dice que uno no tiene por qué no pide. Claro que podemos pedir, pero también la palabra con ustedes y con en el caminar con Dios, también aprendí que se ora la palabra. Y para orar en el lenguaje de Dios, la tengo que conocer, tengo que saber qué pedirle porque es el mismo lenguaje, ¿sí? Un momento de necesidad, como tú dices, Jesús, te estás cayendo y no te caes, solo te Ujú. tropiezas. Es si no conocemos la palabra, si no está en lo profundo de nuestro corazón, ¿de qué nos vamos a agarrar? ¿De qué nos vamos a aferrar? Corremos al médico, corremos a la emergencia, corremos a la farmacia, corremos ahora qué, chat GPT, no sé cómo se llama esa Charles, cosa. el chat GPT, sí, Eso. impresionante la Entonces, dependencia. claro, entonces ¿de qué tamaño es el Dios que tenemos hoy cada Ay, una adentro? ¿De qué tamaño es el Dios? ¿Abarca todo, posee todo, tiene todo? ¿Es la torta completa de nuestra vida o solo es la porción religiosa? Y todas las demás las manejamos nosotros o ese cuento. Chap, ¿qué? Chat, GPT, eso, GPT. GPT, GPT, sí. ¿Sí? Es muy impresionante, Asu, porque, y creo que Sonia lo dijo en una de sus dos charlas. ¿Cómo vamos, mi André? Vamos, estamos emocionadas. Mucho, no sé, pero ¿sabes algo? Es eso, y Sonia lo mencionó en perdón, niñas, que yo me pasa algo y yo no voy a ustedes, yo no voy a su, yo no, es claro, nos apoyamos en oración, pero definitivamente sí hay que ir primero a él.
Yo digamos hoy, ay Señor, tú sabes, yo estoy cansada, yo me siento terrible por esto y por eso. Yo sé que tú estás, que tú me dices que no, pero me siento así, por favor, recíbeme este momento de debilidad o de duda, pero pum, te lo entrego y haz lo tuyo. Porque también al leer y al descubrirlo a él, uf, no, si yo no sé qué dice ahí, si yo no sé que él me dice, no temas, si yo no sé que él dice, te tomo de la mano, te voy a traer, si no leo la historia de lo que le pasó a Abraham, a José, a Josué, a Isaías, a todos, ¿cómo voy a creer? ¿Qué fe voy a tener? O sea, es como tener un novio y no conocerlo, o tener un esposo y no saber qué le gusta, qué come, a qué hora se despierta o no sé qué. ¿Y sabes algo, Asu? Que es muy impresionante cuando él dice que, mira, aquí está el palito, el pitillito con miel que dimos, ¿sí? Y fue del Salmo 119, 103 solo una vez, lo dice varias veces, pero este es solo el que imprimimos acá. Ajá, Dice, ajá. cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a la boca. Y dábamos el ejemplo, Asu, Y qué sigue después? ¿Ah? ¿lo tienes ahí? ¿Sí? Dime. De tus mandamientos en la palabra he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mal. Wow. Esta palabra nos aleja. Es una protección, es un cuidado, es un seguro de vida para ya no actuar, pensar y proponernos el mal, André. Y de la noche a la mañana, y eso es algo que yo anoté aquí, porque dice, si somos fieles en comer de ella, en leer, en buscar, en inquirir, en meditar, en escuchar, en permanecer en ella, repentinamente, los repentinos de Dios, Mm. vamos a sentir cómo nos fundimos con ella, porque ya no va a haber distancia entre esta palabra y yo. Repentinamente la voy a sentir dentro de mí. Y dice, y se va a posar por completo en mente y corazón, y veremos la luz de su revelación divina. Le encontraremos sentido a nuestra vida, a los por qué, a los para qué, a los ups, todo va a ser revelado a nuestra vida. Será totalmente transformada y es lo que yo veo en ti y veo en todas las demás a mi alrededor, de ustedes, de las que estamos determinadas. Yo veo ese proceso de transformación, esa hambre, esos cambios, eso. Y bueno, vamos en el camino y estamos aprendiendo a ser más que vencedoras. Esta Y metamorfosis fue muy wow, hermosa, sí, porque creo que nos equipó en varias de las áreas más importantes como mujeres. sí, Azu. Y sabes algo, el conocer, yo siempre he dicho, cuando llega Semana Santa y uno vuelve a ver esa crucifixión y todos esos látigos y eso, y a mí me impresiona mucho porque digo, no valoramos, no dimensionamos lo que allí pasó. Y cuando Patricia explicaba, y a mí me impactó mucho cuando ella dijo, claro, eran 39 latigazos, pero ella lo resumió, es una sola, él era una sola llaga, o sea, era No todo. se la llaga, sí. Entonces, es cuánto amor, a veces mendigamos amor de un novio, de un esposo, de un hijo, de lo que sea, pero es que ya nos aman de verdad, completamente, sin, o sea, dieron la vida por nosotros y uno a veces se muere de amor por otra cosa, por un trabajo, por lo que sea, y tenemos el amor más grande, ¿sí? Y sabes algo que La Jesús en su manifestación del amor más grande para meditar en ella, André. cuánto valorarlo, cuánto apreciarlo, cuánto atesorarlo. Y lo Sí. que tú decías, Azu, que ves el cambio en nosotras, de eso se trata, de que esa palabra, de ese Jesús, nos transforme la vida para bien, ¿sí? De eso se trata, porque si no somos transformadas, entonces, ¿qué? No podemos seguir iguales, no podemos decir
como muchas veces, a veces hemos dicho, no, así soy y así me quedo. No se trata de eso. No se trata de eso. Y la alegría y la dicha que se siente, André, porque a ti te ha pasado muchas veces y a mí, regresas a un lugar, ves a alguien que la vez anterior tú la viste, tú la estuviste en medio de lo que ella estaba viviendo y la ves tan viva, tan diferente, tan proactiva para con Dios, determinada, como nunca se me va a olvidar cómo se despidió Mili de nosotros en Panamá el año pasado. Uy, sí, ¿Te acuerdas cómo se despidió? sí. Y verla Y ahora. perdón que lo digo por nombre, pero fue para mí, wow, y verla hoy, ya con su ¡Qué segunda belleza! reunión de Mujeres en Excelencia Puerto ¡Qué Rico, belleza! Ya, brillando, ya, brillando, exacto. brillando. Su Viviendo fecha ese de Dios. caducidad fue abolida, su fecha de caducidad que estaba aquí fue abolida por el Todopoderoso. Y No, una belleza. nunca se me va a olvidar cuando ella se despidió y me dice, Azu, ¿sabes qué? No sé si la fecha se va a cumplir o no se va a cumplir, pero el tiempo que me queda, yo lo vivo para Dios. Y estoy determinada a ir con todo con Él. Y hoy está brillando y le han pasado cosas fuertes este año. Pero mírala ahora, transformada, transformada y sigue en pos de Él en ese camino. Yo creo que cuando uno empieza a probar de esa miel que queda, me dan ganas de ir a traer una cucharada de miel y empezarla a probar, amigas, y que nos levantemos todas y vayamos por una cucharadita de miel, pero te invitamos esta tarde a eso. Cuando abras la Biblia, llévate una cucharadita de miel y prueba, y dile, Señor, muéstrame, hazme saborear, porque sé que tu miel es mucho mejor que esta miel que yo me estoy, que esto es solo un ejemplo, esto es solo algo, una semejanza a lo que es el uno poder adentrarse en él, ¿verdad? Además, eso sabes que es un toque suyo, un toque de Jesús. Mira, la miel a los ojos, la miel a los oídos, esa palabra. Yo les contaba que yo bauticé mi audífono Éfata o Efata, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Que creo que es en Juan, Sí, él oró ajá, por el sí, sordo y sí, le sí, dijo, sí. Efata, ábrete, ¿no? Ábrete. Y es eso, que se nos abran los oídos, los ojos, la boca, la mente, el corazón, todo, para poderlo, Éfata, éfata, todo, éfata, todo, éfata y todo. éfata. Sí. Ujú. Mira que yo trabajo con niños y es muy lindo. Yo le entiendo a ella que me dice, tiene 21 meses. Y si tú vienes y la escuchas, no le entiendes. Y veo yo, a mí me habla tanto un niño a su porque, o sea, cómo viene y se te sienta, ¡pum! Y eso es lo que podemos hacer con Dios. Venir llorando, venir alegres, venir. Y Él entiende nuestros balbuceos como tú le entiendes, a la Eso es lo que boda. te quiero decir. Entiende mi lloro, entiende mi alegría, entiende mi... Por ahí hay un mensaje que es una carta que alguien le escribía a Dios y es mojada, mojada de las lágrimas y abajo dice amén. Él entiende todo. Acuérdate que él sabe qué estamos pensando antes de que lo digamos, él sabe qué voy a hacer mañana, él sí me entiendes, pero ese que él dice, te ofrezco la vida, elige bien. Aquí hay para la derecha, para la izquierda, el uno lleva a Dios, el otro me aleja de Dios. Es decidir. Esa palabra, ese Jesús nos muestra qué me conviene, pero es mi decisión. Es elección. No vamos ni encadenadas, ni esposadas, ni obligadas, ni vendadas. Y es la mejor opción, la mejor elección que podemos tomar es elegirle y consumirle, ¿sí? Porque para eso Él está. Él dice que Él es el pan de vida. Y ese pan es la palabra. Él se ofreció, no solo en cuerpo, en muerte, en esa sangre, Él se ofrece cada día. Creo que no es la palabra correcta, pero Él está allí para nosotros cada día, para que le escojamos, para que le busquemos, para que le amemos, para que seamos todo lo que Él diseñó.
Diseñaron todo antes de la creación del mundo. Todo está escrito. Lo que yo debo es posicionarme para caminar en eso que ya está escrito. Conocerles es una delicia. O sea, para mí ha sido la mejor decisión. Y es muy gracioso, Asu, porque yo ahora entiendo, hace tantos años que te conocí, que te conocí a ti, Enrique, y era uno como, ay, tan rico, como, ¿y qué tiene ella? Y como privilegiada, y yo te veía por allá lejos y tan rico, y escucharte, y he visto que la gente se te arrima y te dice, pero ¿qué tienes? ¿Pero qué se echa? Pero ¿qué esto? ¿Qué otro? Y ver eso a su, digamos que a veces como, ay, o críticas, o no sé, si me entiendes, porque hay elecciones que uno hace y a veces a las personas alrededor de uno no le gustan, pero ¿sabes qué hacen? Esas mismas personas son las que llaman, escriben, puedes orar, ¿me explicas esto? Podemos, ¿si me entiendes? Entonces es muy rico porque se le nota un, y qué rico que puedan venir a uno en busca de Dios, Amén. en busca de Él. Para mí es una delicia. El aprender, el vivirlo, el estarme enamorando nuevamente de Él, de lo que está revelando ahora, pero también de hablar de Él. O sea, yo lo puedo hacer día y noche, es mi tema favorito del mundo mundial y mejor dicho, un deleite. Y estoy viviendo ese paladar dulce, ese amor, esa alegría, ese gozo, ese poder. Y él dice que estamos para más, ¿no? Que él nos va a equipar. Depende de cuánto le busquemos, de cuánto le amemos, de cuánto todo. Entonces, la invitación es a que consuman, lo descubran y que amen esto de arriba abajo, no les dé pena, pregunten, vívanla porque Él está allí esperándonos todos los El días. poder, el poder, el poder creativo de la palabra de Dios en nuestra vida nos está esperando. El poder transformador que tiene la palabra de vida está aquí para nosotros. El poder de las soluciones, de las respuestas, de las sanidades, de las transformaciones está aquí. Aquí, aquí, no está en una sala de hospital, no está en una butaca de un psicólogo con todo el respeto del mundo. Podemos ir, pero aquí, aquí, ni en los, hace poquito me estaba tomando un analgésico porque con eso que metí la pata y me lastimé el dedito y me tienen en reposo absoluto, pues yo no puedo caminar en muletas, entonces nunca en mi vida, 72 años. Entonces aprender, Andreita, me está doliendo la mano izquierda con el hombro izquierdo, con la cadera derecha. O sea, y yo dije, ay, qué me tomo hoy antes que esto me avance? Entonces, ¿qué entendí hoy? Reposo. Y así me toque morirme de hambre, tengo que reposar porque no me puedo mover. Entonces, Andreita no está aquí. Primero está él. Y yo, Señor, Señor, pero sentí esa paz de decir, voy a tomar un analgésico. Él ya hizo la obra, ya me ungieron, ya declararon, y yo declaro que en 8 días o 15 días voy a estar corriendo. Y que Claro que subas. lo que tengo, la que tenga que hacer, lo voy a hacer y voy a obedecer. Porque entiendo también los tratos de Dios, los detente de Dios. Entonces, aquí estamos, Andreita. Para terminar, ¿qué nos dejas? ¿Qué miel nos vas a untar en la boca y en el corazón y en el espíritu a cada una de nosotros, André, esta tarde tan hermosa? Pues Asu, ¿qué les dejo? ¿Qué me queda también? Y es, no nos olvidemos que todo es temporal, ¿sí? Y así en temporadas empezamos de bebés y la idea es que crezcamos, que dejemos de tomar lechita y comamos el alimento que es Él, que está disponible, que como decía Patricia, es gratis, pero es caro. Sí, a mí eso me encantó. Está disponible, pero también hay un precio, ¿sí? Y Él no nos deja mandamientos porque sí, es porque nos conviene el haz esto y el no hagas esto, es porque nos conviene. Y mi anhelo es de verdad que busquen.
esa cada faceta que busquen conocerle, porque es como esa piedra preciosa. Él es nuestro tesoro, nuestro regalo, ese amor, la gracia, el perdón. O sea, aquí me puedo quedar haciéndoles lista de lo que es Él. Él es todo, en todo, es lo más importante, es el que más te ama, es el que dio la vida por ti, por mí, por los tuyos, cree por tu casa, que Él dice que tú y tu casa serán salvos. Si empezó por ti, eres la entrada de Dios. Eres tú la entrada de Dios a tu casa y Él no llega tarde, pero sí Jamás. es animarlas a que le conozcan para que se enamoren, como está su enamorada, como estamos muchas enamoradas, como yo me estoy, mejor dicho, deleitando, que a veces le digo, ay Señor, qué rico que yo no tuviera que trabajar para poder dedicar más tiempo, porque no me da la vida con todo lo que quiero escuchar y aprender y escribir, pero Él sabe, Él ve el corazón de cada una y simplemente darle las gracias a Él por eso tan grande que creo que aún no dimensiono, pero estoy ahí descubriendo esos destellitos y que sé que nos está preparando para lo Amén. que viene en la eternidad. Amén. 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 Bueno, mi Andrea hermosa, has dicho exactamente. Se trata de decisión, de determinación, de entrega, de búsqueda y el enamoramiento y todo lo demás viene. Lo empezamos a vivir y lo empezamos a sentir. Y es para todos. Venid, 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 comprad sin dinero, venid. Los que tienen hambre, los que tienen sed, vengan, sáciense. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado. Hoy yo sé que quien más me ama no es mi amado Enriquito, es Jesús, a quien más le importo. Claro que a mi marido le importo y le importo mucho, a mis hijos también, pero por encima de ellos está mi padre, que me sigue animando y me sigue diciendo, ánimo, ánimo, vas bien, vas bien. Sigue adelante, sigue luchando, no te canses de hacer el bien. Vamos, vamos, esas porras que Él nos hace todos los días para perseverar, permanecer. Mi Andrés, cerramos con una oración. Claro que sí. Nos, por Solo quiero favor. terminar con una imagen y es, acuérdense que Él es la luz, es la lámpara, Él nos ilumina su palabra. Él es la palabra y además nos la ilumina, ¿no? Para que Sí. entendamos, Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu gran amor, gracias por habernos creado, gracias por poner en nuestro corazón, Señor, ese amor para ti. Y yo pido, Señor, que a cada una, como dijiste en Juan, efata, que se abra, Señor, el corazón, los ojos, los oídos, la mente de cada una, Señor, para que tengan esa hambre, para que entiendan tu palabra, Señor, pero sobre todo para que tomen ese compromiso de conocerte, de buscarte, de tener esa relación personal, Señor, contigo. Yo te doy gracias por todo lo que nos enseñas, por todo lo que tienes para cada una, Señor, y sé que conociéndote, vamos a llegar a ese propósito, vamos a conocerte y vamos a estar, pero súper contigo, Señor. Gracias, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu perdón y por todas las otras miles de cosas que hay en ti, Señor. Lloro para que cada una te descubra, te conozca y se enamore, Señor, para que Amén. brille tu Sí, luz sí, por sí. donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, gracias Señor, porque esta es la respuesta, es la solución y es el método que tú tienes para llevarnos a ser más que vencedoras en cada área de nuestra vida, en cada área de necesidad y en cada área del llamado que tú tienes también para que nosotros llevemos a cabo, Señor. Y solo lo podemos llegar a hacer, llegar a alcanzar y llegar a lograr a través de ti, mi amado Padre Celestial. Gracias, Andreita. Gracias, queridas amigas, por haberse
conectado con nosotros. Mi teléfono hoy se le desapareció el relojito, así es que no sé, estamos bien en el nombre de Jesús. Las esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, mi Andre. Te bendecimos Gracias. en el nombre de Jesús. Gracias, Azu. Te bendigo y las bendigo a todas. Un abrazo y que Amén. estén bien. Claro que sí.